Acá en Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Y ayer llegó el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional de este nuevo crédito con un nuevo acuerdo con el gobierno, que significó de los 20.000 millones de dólares comprometidos, bueno, un primer desembolso de 12.000 millones de dólares, o sea, más de la mitad del crédito del fondo llega con el primer desembolso. Normalmente el fondo opera de otra manera, que es que los va haciendo paulatinamente los desembolsos a medida que los países a los que le presta la plata cumplen con las metas que le van estableciendo de las revisiones, además que se hacen periódicamente. En este caso, el gobierno venía discutiendo con el fondo, que presionaba por la salida del cepo, que a cambio lo hiciera con las reservas del Banco Central lo suficientemente robustas como para que el salto no fuese muy abrupto. Hasta ahora son 2 jornadas con este nuevo esquema, que salía del esquema anterior, del crawling peg, en el cual el tipo de cambio se devaluaba al 1% mensual en el último mes, y pasó a una situación donde el tipo de cambio oficial flota en una banda que por ahora va entre los 1.000 pesos y los 1.400 pesos. Por segunda jornada consecutiva, el tipo de cambio se ubicó en el medio de la banda, 1.233 pesos cerró ayer. Decía que fue una salida sin grandes sobresaltos. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno lo compara con el tipo de cambio oficial, aunque la palabra prohibida ahora es devaluación, la devaluación del peso frente al valor del dólar fue de aproximadamente el 10% en estos días. La pregunta es cuánto de eso se va a trasladar a precios. Aquellos que compraban insumos o que importaban al dólar oficial del valor del viernes pasado, bueno, en algunos casos empieza a ver ya en lo que son los corralones materiales, las ferreterías, incluso los artículos de limpieza, algunas listas que llegan con incrementos de entre el 10 y el 15%, previendo justamente que va a ser más caro importar estos productos. Hay que ver cuánto de eso después se traslada a precio. Los consultores, hoy está para algunos de los diarios, estiman que, bueno, que la inflación, que en marzo fue del 3,7%, abril y mayo va a estar entre el 4 y el 5%. El propio Milei, en este reportaje eterno de más de 4 horas que le dio a Alejandro Fantino el lunes a la noche, bueno, ya aplazó para el segundo semestre la idea de que la inflación baje significativamente y llegue a tener un 1 adelante. La pregunta es qué va a pasar con las paritarias en estos meses que estaban cerradas con la expectativa de la inflación anterior. Y por eso el gobierno inducía paritarias con un 1 adelante, digamos, tratando de que los precios de la economía, que son los salarios, bueno, no le generar expectativas de que ese iba a ser el número, que no iba a estar ni en 2, ni en 3, ni en 4. Vamos a ver cuáles de los sindicatos tienen la fuerza suficiente como para, bueno, reabrir, discutir o ir cubriendo la inflación de estos meses, que sin lugar a dudas, en este panorama va a ser un poco más elevada de lo que estaba previsto originalmente. Empieza a parecer que el gobierno lo que está haciendo es como un nuevo puente a las elecciones del mes de octubre, ¿no? Previendo la posibilidad de tener un poco más de inflación estos meses y jugándosela que ya a partir de julio empiece a bajar y llegar a las elecciones con un escenario un poco más estable. En ese sentido va a haber que observar seguramente los mercados que habían tenido, bueno, un debut eufórico de baja el riesgo país, los bonos volando, la cotización de las empresas argentinas en las bolsas también. Ayer fue un poco más moderado, pero bueno, en este escenario de cierta estabilidad hay que ver si el gobierno cumple. Si bien Milei dijo, a mí no me importa las reservas, pues ya tengo toda esta plata. De hecho, con este ingreso de la plata del Fondo Monetario ya tenés reservas por arriba de los 36.000 millones de dólares en el Banco Central. Bueno, pero hay una meta concreta que exige el fondo, que es acumular reservas. ¿Va a poder con este esquema finalmente el Banco Central, más allá que no hayas tenido un sobresalto, empezar a acumular reservas? Bueno, el gobierno, ¿qué está haciendo? Presionando al campo para que empiece a liquidar y ofrezca dólares. El campo, las entidades del campo o los exportadores de granos se sienten un poco defraudados con lo que pasó. Porque no les cambió mucho el tipo de cambio, porque como ellos tenían un dólar blend que era un poquito más alto que el tipo de cambio oficial,
el número actual no es tan distinto al que tenían el viernes pasado. Y a la vez, Milei les dijo, che, apúrense a liquidar ahora porque el 30 de junio vuelven a subir las retenciones, lo cual generó la reacción de algunos de los gobernadores del centro del país, el caso de Puyaro en Santa Fe o de Yarlora en Córdoba, diciendo, no, bueno, quieren sacar una ley en el Congreso que le impida a Milei resolver este asunto por decreto. Pero hasta ahora lo que ha pasado siempre es que los presidentes resuelven el valor de las retenciones por decreto. Milei le dijo al campo, bueno, apúrense a liquidar y háganlo antes del 30 de junio porque si no les vuelvo a subir las retenciones a partir de esa fecha, con lo cual es el valor de la exportación por tonelada menos retención, digamos, el dólar final vuelve a ser más bajo si vos esperás después del 30 de junio a liquidar exportaciones. La cuestión es que los otros dólares, ¿de dónde pueden venir? Ayer se conoció también una regulación del Banco, una precisión del Banco Central o un cambio, porque hasta ahora el cepo, así como el gobierno dice, no hablemos de devaluación, lo que pasa ahora es que se flota, hoy está en este valor, mañana puede bajar al piso de la banda. El gobierno, ¿cómo presenta todo esto? Salida del cepo. Y enfurece, como enfurece con cualquiera que trate de poner un matiz o entrar en la conversación sin ser un adulador del gobierno nacional, cuando algunos economistas, caso de Marina del Poyeto, dicen, bueno, flexibilizaste el cepo, no puedes decir que saliste del todo del cepo porque las empresas siguen con restricciones, no los individuos que pueden operar libremente en el mercado libre de cambios, pero sí las empresas que, por ejemplo, no van a poder mandar dividendos hasta el año que viene, en función del ejercicio que termine este año. Pero ayer lo que hizo el Central fue autorizar a que los no residentes operen en el mercado libre de cambios con una condición, que es que se queden, un parking, como lo llaman, 6 meses. Entonces, lo que especulaba ayer cuando charlábamos en Cenitán con Marina del Poyeto, dice, bueno, ¿cuándo terminan esos 6 meses? Bueno, justo en octubre, después de las elecciones. Entonces, vos con las tasas de interés que están alrededor del 30% y que los bancos la vienen subiendo, vos sabés que el tipo de cambio, según este nuevo esquema, sube el techo un 1% y baja el piso un 1% mensualmente, pero decís, bueno, en el peor escenario, en 6 meses, si estuviese en el techo máximo, bueno, depende de dónde esté, pero digamos, el escenario te da un dólar con una evolución bastante contenida dentro de un marco previsible si se mueve dentro de las bandas. En ese contexto dicen, bueno, algunos pueden entrar con sus dólares, cambiarlo a pesos, poner los pesos a trabajar en plazo fijo y salir al cabo de 6 meses teniendo en dólares una ganancia bastante importante, lo que llaman el carry trade, ¿no? Entonces lo que decían algunos economistas es, con esta medida el gobierno que está haciendo el otro puente que compró hasta las elecciones, para llegar a las elecciones con un escenario tranquilo, por un lado fue los dólares del Fondo Monetario que ahora están en la reserva del Banco Central. Presiona a los exportadores, sobre todo al agro, diciéndole, che, te abro esta ventana, y después las cosas son peores, diciéndole tráeme los dólares lo más rápido que puedas, y ahora le ofrece también a los inversores extranjeros o los que vengan a hacer negocio financiero que pueden entrar siempre y cuando se queden durante 6 meses. Y los 6 meses coincide justo con, bueno, el plazo de la salida de las elecciones de acá al mes de octubre. Esas son las fuentes de las cuales el gobierno espera conseguir los dólares para mantener las cosas quietas de acá a octubre.